Bien, esta prédica que va a ser breve, si tuviera algún título sería el verdadero papel de la iglesia en este siglo XXI. Amén. Y quiero que vayamos a lo que está escrito en Proverbio 31. Dice en mi versión, los dichos sabios del rey Lemuel, o sea, del rey Salomón. Pero hay aquí un secreto del reino. El Proverbio 31 es una alabanza a la mujer que está entregada a los caminos de Dios, a la mujer que decide que en su vida la prioridad sea el Señor. Amén. ¿Hasta ahí estamos? Sin embargo, cuando empieza el Proverbio 31, antes de darle el visto o la bandera a la mujer, están estos dichos o estas enseñanzas del rey, pero que dice desde el verso 1 que la mamá de Lemuel, que la mamá de Salomón era quien se los impartía. Diga conmigo, impartía. Así que, ¿cómo? Podemos preguntarnos, ¿verdad? El hombre más sabio de todos los reinados de Israel, y quizás el rey más sabio que ha tenido la tierra, ¿estás conmigo? Entonces recibía la impartición de su mamá, y ahí es donde tenemos que darle la gloria al Señor, porque ese debe de ser nuestro papel, oídos abiertos, amén, sin menospreciar. Usted conoce la historia de cómo Betsabé y David se conocieron. Fue tremendo, un pecado llevó a otro pecado y luego otro pecado, y fue un camino muy tortuoso para ambos. Pero cuando Betsabé está madura y empieza a ser con quien camina Salomón, entonces podemos entender cuando leemos Cantares, diga conmigo Cantares, cuando leemos Proverbios, sí, dígalo por favor, Proverbios, cuando leemos Eclesiastés, que Salomón, aparte de que caminaba con Dios, ahí estaba la mamá. ¿Estás conmigo? Ahora, esto no quiere decir que usted se va a empoderar y el día de mañana usted va a cambiar su pensamiento a un pensamiento terrenal, paréntesis, feminismo. ¿Sí estás conmigo? Es para gozarnos en el Señor, porque esa mamá que camina, esa mamá que imparte, definitivamente es la figura de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice desde el verso 1 que la mamá del rey Salomón era quien le enseñaba todos los dichos, y ahí están los dichos. A partir del verso 2 le dice: tú eres mi hijo, el hijo de mis entrañas, el hijo que pedía a Dios en oración. Verso 3 dice: Lemuel no es sabio, que los reyes tomen vino. El 4 dice, el 5, perdón, por culpa de la bebida pueden olvidarse de lo que manda la ley, etcétera, etcétera. Pero quiero que lleguemos al verso 8. Y por favor, ahí pon tu vista porque tengo otra versión. Habla por los que no pueden hablar y defiende los derechos de los desamparados. Alza la voz, dice el verso 9, y hazles justicia. Defiende los derechos de los pobres y los necesitados. Le está diciendo en otras palabras, está diciendo la mamá de Salomón: ponle voz al mudo. ¿Estás conmigo? Ponle voz al que no tiene voz. ¿Amén o no amén? Recíbelo en tu corazón. Sé que el Señor ya te está hablando. Y uno puede pensar terrenalmente: ¿cómo voy a hacer que el mudo hable? ¿Cómo puedo hacer que el mudo se le escuche su voz si de entrada o tiene una dificultad para hablar,
por la lengua, por el paladar, por los dientes, qué sé yo, por el labio. No sabemos cómo puedo hacer que el mudo hable. Bueno, no es mudo físicamente, es mudo espiritualmente, porque es introvertido, porque es apocado. ¿Cómo puedo hacerle para que esa persona hable? ¿Cómo puede la palabra despertarle de tal manera el habla para que quite sus prejuicios y pueda hablar? Y aquí está muy chistoso, muy simpático, como la mamá, que por cierto es una siervaza de Dios, diciéndole al rey, yo me lo imagino al rey, nombró, y a la mamá no sé por qué me lo imagino, tal vez porque mi código, ¿verdad?, es tusleco y me lo imagino chaparrita, ¿verdad?, diciéndole al hombrón, ¿verdad?, no dice la Biblia eso, pero nos lo imaginemos, diciéndole a ese hombre: tienes que hablar por el mudo. Quizás desde el trono pueda ser fácil, quizás, no lo sé, pero no venimos a estudiar el trono, venimos a escuchar lo que Dios nos dice acerca de nosotros. Diga conmigo: como iglesia. Como iglesia, dígalo con convicción. Como iglesia. Entonces, como iglesia, nuestro papel es, y pueden mirarse unos a otros, háganlo por favor, nuestra misión es ponerle voz al que no habla, ponerle voz al mudo. Nadie se va a defender por esta palabra mudo. Ponerle voz al que no habla. Es un consejo muy bueno de la mamá de Salomón. La iglesia lo debe de tomar. La iglesia lo debe de escudriñar, de ponerlo acá en el corazón. Y entonces vernos como nos estamos conociendo a partir de todos estos años, y ya podemos vernos como lo que somos y poder identificar si hay alguien a quien le hace falta la voz. Yo acá nada más de romplón, diría por ahí, ya tengo 2 que 3, si no es que 4. ¿Estás conmigo? Que necesitan que la iglesia sea ese soporte para que puedan tener voz. ¿Qué hace que tengan voz? Solamente la presencia del Espíritu Santo. Tú no eres el que va a poner la voz, tú eres el canal, tú eres el agente que va a poner, que lo va a acercar para que el Espíritu Santo pueda hacer el milagro. Diga conmigo: milagro. De que tenga voz el mudo. Tú no lo puedes hacer, yo no lo puedo hacer. ¿Sí, amén? Nadie aquí es un médico que tenga la habilidad de abrir la garganta, de las cuerdas vocales. No sé qué disciplina sea eso. Foniatra creo que es. No sé. Nadie de nosotros. Nuestro deber es identificar al mudo y ponerlo en oración. Y si es rejego, aventarlo cerquita de donde está el Espíritu para que hable. Porque es bueno que hable. Es sabio que el mudo hable. ¿Cuántos dicen amén? Máxime en este siglo XXI, en donde estamos en una guerra declarada, ni siquiera es una guerra espiritual. Diga conmigo: es una guerra doctrinal. Los de allá no se llevan con los de acá, los de aquí no se llevan con los de allá, los de la A no se llevan con la B, los de la D, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto sí nos gusta y esto no. Total que es una guerra. Pero las personas que conformamos la iglesia días de Noé, tenemos que identificar al que no tiene voz para acercarlo al Señor. Que el Espíritu Santo precioso haga el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Alza la voz, dice la palabra, y hazle justicia, dice, defiende los derechos de los pobres y los necesitados. Ojo que no somos
ni un partido político, ni algo civil que pueda adoctrinar a las personas. Pero diga conmigo, somos iglesia. Somos iglesia. Otra vez dígalo, somos iglesia. Somos Y iglesia. así como identificamos al mudo o a la muda, identificamos al desvalido. Y por supuesto que lo acuerpamos. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que este año, estoy seguro que este año, de los obreros, entrenaremos esa área de acuerpar a los pobres y a los necesitados. Bendigo a los que tienen el don de la misericordia. Diga conmigo amén. Amén. Deseo que ese don se extienda por la iglesia. Que todos lo tengan en un nivel, en una balanza justa. Y anhelo con todo mi corazón que podamos hacer el consejo de Betsabé, de la mamá. Hacer justicia. Amén. ¿Cuántos abogados hay aquí? ¿Cuántos? Quizás no abogados, pero le sabemos. ¿Verdad? ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Amén. La licenciada está como que, ¿será que lo digo? ¿Será que no me voy a comprometer? Pero en esta hora sí los identificamos. Y ese es nuestro papel como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aparte de todo, y no quiero que se malinterprete, veniste a la tierra en el vientre precioso de tu señora madre y de tu familia, buena, mala, perfecta, imperfecta, como sea, Dios te puso ahí. Veniste a la tierra a adorar, diga conmigo adorar. Y el propósito lo va revelando poco a poco el Señor. En algunos es de un día para otro, pero poco a poco vamos tocando el corazón del Señor para que se revele nuestro propósito en la vida. Y una vez que encontremos casa espiritual, ¿cuántos dicen amén? Amén. Diga conmigo iglesia. Iglesia. Nuestro deber es, aparte de venir, ¿verdad?, orar los unos por los otros, conocernos, amén. Conocernos, lo voy a volver a decir, es una palabra muy grande, muy fuerte quizás. Conocernos, no de sábado a sábado ni de domingo a domingo, conocernos. No decirnos Dios te bendiga y no te vuelvo a ver hasta el domingo de resurrección, como el pastor le hacía a los hermanos, a la iglesia donde iba. Mucho gusto, sí, hasta luego, Dios te bendiga, y lo volvía yo a ver hasta que cantaba el gallo. ¿Estás conmigo? Porque una vez que encontramos casa espiritual, que encontramos iglesia, tenemos que conocernos para poder identificar al mudo, para poder identificar al desvalido, para que podamos conocernos, para que todos juntos adoremos, para que todos juntos estudiemos, para que nos soportemos unos con otros, para que no seamos elitistas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están cansados de los grupos exclusivos? Yo estoy cansado de los grupos exclusivos, no sé usted. Pero qué hermoso es cuando te abren las puertas. Máxime si vas a estudiar la palabra. Aunado a todo eso, el papel de la iglesia es también ponerle voz al que no tiene voz. ¿Cuántos dicen amén? Ponerle también, identificar a los desvalidos, hacerles justicia. ¿Amén o no amén? Defender los derechos. Como iglesia, no como partido político ni como un grupo, como una sociedad civil, no, como iglesia. Porque como sociedad civil los estatutos pueden romperse. Los estatutos del Señor son inquebrantables. Amén o no amén, iglesia amada. Amén. Gloria a Dios. Vaya conmigo ahora. Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 3.
Y desde el lunes el Señor me dio esta palabra para nosotros, para días de nuevo, porque Él te conoce, porque Él sabe las situaciones que has pasado. Y yo sé que el Señor nos está hablando a todos. Y sentí muy fuerte desde el lunes como estos dos versículos que vimos del Proverbio y que a continuación lo vamos a desarrollar son claves, porque entenderemos de verdad que si hemos estado mal, el Señor hoy nos corrige, y si hemos estado bien, el Señor nos confirma el día de hoy. Así que de las dos maneras, de las dos vertientes, hay gozo para nuestro corazón. Amén. Ya analizamos lo que dice la autoridad, ¿verdad? De Lemuel, de Salomón. Pareciera como que cómo la mamá puede influenciar. Por supuesto que le influye. Amén. Y ahora vamos a leer otro capítulo u otra escena que vivió el rey Salomón. Resulta que habían dos mujeres que se dedicaban a la vida galante, dirían por ahí los de la vieja escuela, que eran dos mujeres que vendían su cuerpo, que eran prostitutas. ¿Estás conmigo? Y de repente estas dos dejaron de quererse como amigas que eran, como compañeras que eran, y al tener al mismo tiempo a sus hijos, a sus bebés, una de ellas cometió el error de quedarse dormida, y no especifican las traducciones, pero uno de los hijos había muerto, uno de los bebés había muerto. ¿Sí estás conmigo? Entonces ellas pidieron una audiencia con el rey Salomón y explicaron esto. El bebé muerto, una de las prostitutas decía: ese no es el mío, es el tuyo. Y la otra prostituta decía: no, el bebé que está vivo es mío, el muerto es el tuyo. Y empezaba la discusión y empezaron a pelear, de tal manera que llegó a la corte del rey, y el rey Salomón, en una escena en donde marcaría su reinado, porque dice la palabra que dice una de las traducciones, que a partir de eso el rey Salomón fue muy respetado, teniendo asombro de la sabiduría celestial que él tenía. ¿Sí estás conmigo? Entonces, cuando llegan con el rey, y una decía: es mi hijo, el bebé vivo, y la otra le aclaraba: no, el bebé muerto es el tuyo, el bebé vivo es el mío. Y la discusión, entonces el rey Salomón dice, pon tu vista en el verso 23, el rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y entonces dijo el rey: tráigame una espada. Enseguida el rey dijo: voy a partir por el medio al niño vivo, y dar la mitad a una, y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, y escucha aquí, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, Señor mío, dadle a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra malvada dijo: ni a ti ni a mí, pártanlo. Entonces el rey respondió y dijo: dadle a ella el hijo vivo, y no lo matéis, porque ella, a la que se le conmovió las entrañas, es su mamá. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron, porque había en él sabiduría de Dios para juzgar. Pareciera que no tiene nada que ver con la iglesia, pero tiene todo que ver. Y el Espíritu Santo ya te está hablando. Nosotros como iglesia se nos deben de conmover las entrañas. Lo voy a volver a decir. Se nos deben de conmover las entrañas. Amén. Nosotros como iglesia
No somos jueces. Hay uno que es soberano. Hay uno que es rey. Hay uno que es más que Salomón. Hay uno que es Dios Todopoderoso. Pero nosotros se nos tiene que conmover las entrañas. ¿Cuándo se nos conmueve el pastor? Cuando los problemas nos llegan hasta acá. Cuando al hijo, cuando a la hija, ya no le podemos ayudar. Ninguno de ustedes y ninguno de ustedes es alguien que va a decir, ya le ayudé tanto a mi hija que se vaya al precipicio. Ninguna de ustedes es así. Ninguno de ustedes es así. Amén. Pero cuando ya no podemos intervenir, tienes que analizarte. Se te tienen que conmover las entrañas. ¿Cuántos dicen amén? Se nos tienen que conmover. Y el Señor actuará. Yo no sé si en un rato, en unos días, en unos meses, yo no lo sé. Pero de que va a actuar, va a actuar. Y con esa sabiduría como la que tiene, como la que tuvo Salomón, tan impresionante, así el Señor allanará el camino en tu casa. Así el Señor pondrá fin y salida a los problemas de la casa. Puede ser que el hijo esté en grandes problemas, pero puede ser que el papá y la mamá también estén atravesando el valle de oscuridad. Se nos tiene que conmover las entrañas. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cuántos están atentos? El Espíritu Santo está tocando tu corazón. Y entonces nuestro papel y nuestra perspectiva cambia como iglesia. Y el desvalido que entre por esa puerta, el incompleto que entre por esa puerta, al que la sociedad le ha dicho es mejor que esté a la mitad, es mejor que esté partido por la espada, es mejor que ni brazos tenga, es mejor y nos conviene que sea un inválido. A esa persona que va a entrar por la puerta es a quien nosotros debemos de amar y se nos debe de conmover las entrañas. A esta mujer, siendo una prostituta, se le conmovieron las entrañas por su hijo. Nosotros tenemos que aprender que como familia estamos como familia espiritual, también se nos debe de conmover las entrañas. La mujer prostituta acá es esa figura de una iglesia con errores. Lo voy a volver a decir, de una iglesia con errores. Pastor, pero es que la iglesia debe de ser perfecta. Sí, y vamos para allá, y el Señor nos pule. Pero primero somos una cueva de Adullam. Amén. Somos esa cueva donde nos encontró David. David es figura de Cristo. Y nos encontró endeudados, deprimidos, derrotados. Pero de ahí el Señor también hizo una iglesia. Amén. Entonces, ahora podemos trasladarlo a nuestro espíritu y convertirlo en un tema para decir, esa mujer que tenía sus errores, que decidió ser prostituta o la obligaron a ser prostituta, es parte de lo que nosotros también hemos vivido como pecadores que hemos sido redimidos por nuestro Señor. Amén o no amén. Voy aquí uno que tenga alas, ya tiene la aureola y va y viene al trono del Señor. Todos estamos todavía, ¿verdad?, en la carne. Y vamos entonces puliéndonos. Que nadie se asuste y no vayan a decir, el pastor nos comparó con una prostituta. No. Es porque debemos de entender que también la iglesia tiene errores. Y entonces no podemos, amada iglesia, no podemos dejar de conmovernos por lo que tu hermano, el de al lado, vive.
¿Amén o no amén? Y yo les pregunto, ¿tú conoces los problemas del hermano que está a tu lado? No. Entonces ese es el tiempo. ¿Qué estás esperando para poder estrechar más los lazos? Para poder decirle al lado, ¿sabes qué? Qué hermoso es que alguien te diga, yo te apoyo. ¿Sabes qué hermoso es que alguien te diga, yo estoy contigo? ¿Sabes qué bonito es cuando alguien te dice, en lo que yo te puedo ayudar, te voy a ayudar? Sin pretensiones, sin fanfarronerías. Es hermoso eso, porque estamos en familia. Una familia que no es sanguínea. ¿Cuántos dicen amén? Pero que somos redimidos por un mismo Padre. Ese es el misterio de la unidad. Ese es el misterio cuando dice el Salmo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, ayúdenme, habitar los hermanos juntos, los hermanos. Ya no somos desconocidos. Se te tiene que conmover las entrañas. Te tienes que poner en el lugar de esa persona para que cuando ores por los tuyos, por esa persona, te tienes que conmover, porque en todo caso sería una oración plana, como esas que yo hacía de joven. Padre, para su amén. Si era de día, me iba. Si era de noche, dormido. Ni al techo subieron esas oraciones. Pero cuando tú ya te pones en el lugar y se te conmueven las entrañas, entonces el Señor empezará a inclinar el oído y empezará a decir, ¿de qué me habla? ¿De qué me estará hablando mi hija preciosa? ¿De qué me estará hablando mi hijo precioso? Y entonces las cosas por las que estás pidiendo, el Señor, no te digo eso para no comprometerme, pero el Señor tomará nota. Y a su tiempo, amén, a su tiempo lo va a resolver. Porque Él no es hijo de hombre, no es una persona para que se olvide de sus promesas. Y tú eres una persona que vale muchísimo para Él, que vale la sangre de su hijo. No sé cuántas veces lo has escuchado eso, pero de verdad lo tienes que entender. ¿Cuántos dicen amén? Como iglesia necesitamos pedirle al Señor de los milagros. Que tú estés aquí es un milagro. Amén. Pero esta iglesia necesita más milagros. Necesitamos más evidencias de que Dios está obrando. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo, el pastor que está loco, lo anhelo. No sé usted. Pero yo quiero que el Señor siga obrando. Y que coloque una voz para los que están mudos. Amén. Y que ponga al desvalido como una persona que ahora vale. Amén o no amén. Y que el Señor nos conmueva las entrañas. Solo Él lo puede hacer. Amén o no amén. La iglesia necesita de estos milagros. Y yo sentí en mi espíritu como cuando me daba el Señor esta palabra desde el lunes, tenía yo en mi cabeza y en mi corazón esas iglesias que aparentemente todo está perfecto y tienen un super pastor y un super grupo de servidores y una audiencia que a todo le dice amén, aunque sea una herejía. Y no estamos acá para criticar a la iglesia, jamás el púlpito debe de ser para criticar a otra doctrina. Pero el Señor me lo ponía y decía, aún las super iglesias necesitan estar cercanas al Señor. Aún las super iglesias necesitan estar conmovidas en el vientre, en las entrañas. Y aún las iglesias más chicas, las iglesias más lejanas,
también deben de estar cercanas al Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, un tipo de iglesia o otro tipo de iglesia totalmente opuestas necesitan al Dios verdadero, necesitan al Dios omnipotente. Amén. Porque solo Dios puede hacer que se te conmuevan las entrañas, que seas un agente para ponerle voz al mudo y que podamos hacer real el Salmo 51. ¿Cuántos lo pueden buscar? Y se va a poner de pie y me ayudas con el piano. Déjeme buscarlo a mí, porque justamente los salmos los tengo despedazados. Salmo 51. ¿Estamos? Póngase de pie al encontrarlo. Lo vamos a declarar todos juntos. Permítame tantito. El 17. Amén. ¿Todos estamos? Amén. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.